Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. El blanco sea blanco. El negro Bueno, sea muchísimas gracias. Fabián Gutiérrez nos posibilita estar en el aire en AM 550 y en 24/7 la señal de TV. Estamos en el piso junto con Martín Burgos. Ahora nos vamos a comunicar con Estados Unidos, con Texas, con Carla Viló. ¿Qué tal, Carla? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estábamos, recién charlamos con Claudia desde Génova, Italia, y nos contaba más o menos su realidad y nos contaba su sistema de salud. La intención es preguntarte, ustedes allá en tu ciudad ahora, en Texas, ¿cómo se llega a los sistemas de salud? ¿Cómo se vive? ¿Qué diferencias hay para comparar con los nuestros? Bueno, vos acá tenés el sistema de salud de Estados Unidos, es muy bueno con respecto a lo que es hospitales, doctores y todo eso. Tenés la capacidad si no tenés un seguro de salud, que te van a atender, pero ¿qué pasa? Después la deuda te la van a cobrar, obviamente. Vos sabés que acá en Estados Unidos es muy caro lo que es la salud, lo que es la educación. Son las cosas más caras que vos tenés en Estados Unidos. Ahora, lo que es ropa y lo que es comida es accesible, pero para la salud y para lo que es el estudio tenés que estar preparado para vivir en Estados Unidos y tener recursos para estar cubierto con eso. Que te van a atender en cualquier hospital si tienes una emergencia, si tienes un problema de salud, pero siempre y cuando estés cubierto, ¿me entendés?, por una aseguranza. Estados Unidos te da esas facilidades con respecto a lo que es la salud. Tenés varios recursos, que por ejemplo el Medicaid, que es para personas que son de bajos recursos. Tenés el Medicare, que son para las personas retiradas, y después tenés los seguros, que hoy le llaman el famoso Obamacare, que es lo que vos, con lo que te protegés en este país, digamos, si llegás eventualmente a ir a un hospital. Y esos, ¿Aló? sí, te estoy escuchando, se entiende perfectamente. Y las diferencias, contame, ¿es en costos? ¿Uno es accesible o me lo sacan directamente de mi sueldo, de mi tarea, de mi trabajo? Bueno, eso depende. Por ejemplo, si vos estás en un trabajo que dependes de otras personas y que te pagan con salario o por horas, y estás en un full time, vas a tener una aseguranza que el trabajo te lo va a proveer, ¿no? Ahora, si vos sos un trabajador independiente, vas a tener que recurrir a otro, o sea, a tener tu seguro de salud por el Obamacare, que es el seguro que hoy en día está regulando más acá en los Estados Unidos. Bueno, si por ejemplo tenés, como te dije antes, si no tenés un seguro de salud, en cualquier hospital que vos vayas, vas a ser atendido. Pero es recomendable, porque acá vos vas a un doctor o vas a un hospital o cualquier cosa y lo primero que te preguntan es si tienes un seguro de salud. Si vos no lo tenés, ¿me entendés? O sea, no te van a dejar de atender, obviamente, porque es inhumano, pero después no vas a estar cubierto y la deuda la vas a tener de por vida, ya que los costos aquí, como te dije antes, en Estados Unidos, en la salud son muy altos. Tanto para ir a un doctor como para ir a un hospital. Te hago una consulta, Martín, te habla, buen día.
Para el caso de los medicamentos, ¿también está incluido dentro de los planes o eso es simplemente que se financia con la plata de la persona? No, sí, también los planes que cubren los medicamentos genéricos. Los medicamentos de marca no te los cubren. Te cubren cierta parte, pero los medicamentos genéricos generalmente sí te los cubren, te salen algunos planes, te dan con $0. Los seguros son el seguro de salud es muy accesible, o sea, a que vos lo tengas. Es una irresponsabilidad, digamos, no tenerlo, porque uno en Estados Unidos trabaja, ¿me entendés? Y vos sabés que tu Social Security se maneja con un crédito. Y al vos caer en una situación, ¿me entendés?, de hospital, arruinarías tu crédito fiscal, digamos. Y eso te pararía mucho en la vida, ¿me entendés? En comprarte una casa, comprarte un auto, crecer por tener la deuda del hospital, que son gigantes. Yo especialmente tuve 3 veces que fui al hospital por mí y por mi hijo, y las deudas fueron de $40.000, entre $40 y $50.000. Me las cubrió el seguro, obviamente, gracias a Dios que estaba asegurada. Entonces tenés un copago más o menos de 5.000, 2.500, depende del seguro con el que estés inscrito. ¿Y el costo mensual más o menos, a vos te sacan un porcentaje de tus ingresos o vos abonás en una oficina o algo así? Como te dije anteriormente, si estás dependiendo de un trabajo que vos trabajás en una oficina o trabajás con una empresa, te lo van a ir descontando de tu cheque. Depende si te pagan mensual, te pagan quincenal o te pagan semanal, ¿no? Y ahora, después, si vos sos independiente, pagas mensualmente tu seguro de salud. ¿Y el costo aproximado? Como te dije antes, depende. Por ejemplo, una familia, depende de la ciudad, depende de muchos factores. Depende de la salud de la persona, depende de la edad de la persona, depende del lugar donde vive la persona. Son varios factores los que podés tener seguros. Por ejemplo, tenés en Obamacare seguros de $0, que la gente no paga nada, a personas que pagan 30, 40, 50, $90. Como te dije, eso varía, depende de la ciudad en la que esté la persona. Mira vos. ¿Y los jubilados, por ejemplo, como decías, el Medicare, eso, cómo es el sistema? ¿Es parecido a la atención en la... sí, perdón. No, por favor, contanos. El Medicare es cuando vos te retirás a los 65 años, tenés que haber trabajado en los Estados Unidos por lo menos tener 10 horas, que son por lo menos más o menos, para darte una idea, haber trabajado en Estados Unidos aportado por 10 años. Y a ver si, o sea, para todos estos que te estoy hablando tenés que tener un estatus migratorio, ¿ok? No puedes no tener ningún, o sea, para Medicare, Obamacare, Medicaid, todo, tienes que tener un estatus migratorio, tienes que estar, o sea, ser ciudadano o ser residente. La famosa Green Card. La famosa Green Card. Exacto. Tenés que tener Green Card, exacto. Entonces, por ejemplo, si vos te retiraste a los 65 años, tenés acceso, y haber trabajado en los Estados Unidos durante 10 años, aportado, hacer tus taxes y todo eso, tenés acceso a lo que digamos el Medicare, que vendría a ser como el PAN de allá de Argentina, digamos. Y tener Medicare, cuando el Medicare lo maneja el gobierno, ¿no? Está muy regulado. Ahora, las aseguranzas que tienen, los seguros se han unido con el gobierno para proveer algo mejor lo de que el gobierno ofrece. El gobierno te va a cubrir un 80-20, pero las aseguranzas hacen un trato con el gobierno y entonces les cubre el otro 20 que el gobierno no cubre, y eso se llama el Medicare Advance. Entonces son compañías privadas
que cubren a a las personas mayores de 65 años y les dan muchos beneficios. Tener un Medicare Advance, aparte de que les está cubriendo ya casi un 100% a las personas, o sea que no se tienen que preocupar por el otro 20%, tienen muchas facilidades, lo que es ambulancia, transportes, muchos cuidados más para ellos. Es como Entonces tener un Medicare es como una ventaja muy grande acá, o sea, es tener un muy buen seguro de salud. sí, me impresiona como que es más fácil tener el Medicare que los otros, ¿no? Desde el punto de vista de yo por jubilarme, ¿puede ser o me impresionó mal? Bueno, sí, si vos hiciste las cosas bien y trabajaste y aportaste, sí, el Medicare obviamente es fácil adquirirlo. El Obamacare también es muy fácil, mientras tengas un estatus migratorio también es muy fácil tenerlo. Y el Medicaid es para personas de bajos recursos, o sea, personas que, por ejemplo, que no trabajan, que no tienen, que están también deshabilitadas. También a esas personas el gobierno las ayuda muchísimo con respecto a la salud. Les dan el Medicaid y entonces están totalmente cubiertos durante toda su vida. Ahora, cuando vos decís estos planes, ¿no? Obamacare o Medicare, ¿se tienen una red propia sanitaria de clínicas y consultorios o es como que hay convenios Claro. con los médicos y uno puede ir a donde quiere? Sí, todos tienen redes donde vos, o sea, todo es ayudas dentro siempre de las redes, y si vos te salís de las redes vas a pagar un poco más, ¿me entiendes? O sea, pero siempre todos los seguros tienen sus redes. Lo que también tienen estos seguros, por ejemplo, de Obamacare, que no tienen preexistencia, o sea, que también te pueden agarrar teniendo preexistencia. O sea, si tienes alguna enfermedad y esas cosas, Exacto, ya llámese esos seguros los diabetes, puedes. llámese diabetes, hipertensión, Sí, o patologías graves o crónicas como las exacto. hepatitis, el VIH, etcétera, etcétera. Sí, sí, se entiende Sí. perfectamente. O sea, los podés agarrar a cualquier seguro de estos con preexistencia, no hay problema en eso. Ahora, por ejemplo, que vos tengas un accidente o o tienes alguna situación, tienes un cáncer o algo así, y ya, más que nada para accidentes, si caíste en un hospital y no tuviste seguro, después del seguro no te va a agarrar y cubrirte ese accidente que tuviste sin tener seguro, ¿me entiendes? Sí. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que vos no tenés que prevenir antes. Y con respecto, decíamos de los medicamentos, las farmacias, vos vas directamente, tenés cobertura, me decías, de los genéricos para el caso de hipertensión, diabetes, etcétera. Pero vos, ¿cómo te comunicás? ¿Vas a la farmacia directamente dentro de la institución o te llegan los medicamentos en el caso de medicación crónica como un hipertenso o un diabético? Bueno, generalmente el médico es el que tiene que llamar a la farmacia para recetar, o la secretaria del doctor donde vos te atendés Ujú. para ordenar el medicamento. No es que vos también puede estar la posibilidad de que vos vayas con la receta del doctor, obviamente. Generalmente te preguntan a cuál farmacia es la que vos vas, ¿ok? Entonces ya generalmente elegís una farmacia cerca de donde tú vives. Bien. Tenés varias farmacias, bueno, no sé si nombrar las farmacias porque no, estamos en televisión, no sé si Sí, propaganda. no hay problema, no hay problema, que No, aquí no, no tienen no sucursal. creo que CVS Pharmacy tenga sucursal. Ok, tenés el Walgreens, CVS, y después las farmacias de Walmart, tenés la farmacia de H-E-B, que es la cadena de supermercados muy grande acá en Texas, en Publix, tenés en Miami. Son los dos estados que sé porque son los dos estados que viví, que tenés Florida y tenés Texas. Los otros estados no, realmente no. No, tenés Walgreens y CVS, que seguramente Walmart también, pero después las cadenas de supermercados son
cada estado tiene su cadena, así que bueno, no sé cuáles son las demás en esos estados Ujú. Unidos. Y si vos tenés un problemita, querés ver a un especialista, ¿podés llegar fácilmente o tenés que primero pasar por el médico general o el médico de familia? Ok, depende de los planes de seguros que tengas. Ajá. Hay planes de seguros que sí necesitas referidos Ujú. y hay planes de seguros que no necesitas referidos. Depende de tu plan. Bien. Para el caso del tema ahora del COVID, ¿Aló? sí, ¿me escuchás? Sí, sí, te Para el escucho. caso del COVID, había leído varios papers en los cuales se hablaba de que se trasladaba el costo de atención directamente a la persona y era un problema más que el COVID, cuánto iban a deber. ¿Eso es una realidad o el costo del COVID fue absorbido por el Estado? No, casi todos los seguros están cubriendo. El tema de las vacunas, ¿me estás preguntando? No, la atención, la terapia intensiva o el estadio en el que estés con el COVID. Como te dije, si vos tenés un seguro no vas a tener problemas. Si vos no tenés un seguro, obviamente que el Estado te va a atender, ¿ok? Pero después, como te dije, la deuda te la van a pasar. Vos podés pagar, por ejemplo, tener esa deuda de por vida, porque a veces son deudas que hay gente que trabaja, ¿me entendés? Normal y que tiene un estatus de nivel medio. Va a poder pagar esa deuda y no vas a tener problemas, pues puedes pagar aunque sea $1, $2, $3, pero vas a tener tu deuda de por vida, ¿me entendés? Si no la pagas completa. Como te dije antes, acá caer en un hospital son $40.000 para arriba por 3 días. Pisar una emergencia por lo menos son 1.700, $1.800 más o menos. Nos quedamos mudos de los valores, por eso nos quedamos sacando cuentas, por eso es que me sorprendí, Carla. Y contame, bueno, lo que decíamos, entonces, todo lo que sea COVID-19 fue una patología más y no es que hubo diferencia ni nada de eso, sino que hubo cobertura total, eso nos quedó claro. Y contanos, vos me decías que habías padecido la enfermedad, que habías sufrido el contagio con el SARS-CoV-2. Sí, sí, lo tuve. Bueno, una vez que estuvimos en cuarentena, por ejemplo, la primer cuarentena que se declaró, se abrió y bueno, después vino mi hijo que fue a un camp de básquetbol y cuando volvió, bueno, volvió con fiebre, lo pasó muy bien un día, después mi esposo y después, bueno, a mí fue la que más me dio más fuerte, pero bueno, tomé la medicina que corresponde, gracias a Dios no llegué a hospital ni nada, lo traté directamente desde casa porque tenía la medicina amoxicilina, no me acuerdo cuál era, creo que vos me la nombraste, Jorge, como creo que tenés más Sí, conocimiento de eso. sí, Y tomé esa citromicin, medicina, esa acitromicina, citromacina. acitromicina. Eh, exacto. Y bueno, y gracias a Dios no tuve muchas complicaciones. Como te dije, yo creo que el COVID es una enfermedad que afecta a cualquier persona, creo que tenga una condición. Por ejemplo, una persona mayor que está más débil, ¿me entiendes? Le va a afectar el COVID, como si también agarraría cualquier otro flu, ¿no? Ujú. Pero bueno, como no soy doctora ni nada por el estilo, te puedo hablar de lo que es la aseguranza de Estados Unidos, porque ese es mi tema, pero después lo que es médicamente no tengo mucha No. experiencia, ni soy doctora ni nada. No, y ahora lo que preguntábamos era más que nada a nivel de personas comunes, ¿qué era, cómo se está abriendo en tu ciudad la estructura? Es decir, ¿se permite el barbijo, no el barbijo, es obligatorio, se puede caminar tranquilamente, los negocios, ¿cómo es eso? Porque charlamos, por ejemplo, las semanas pasadas charlamos con alguien de Israel que nos comentaba que ellos para entrar a un lugar cerrado tienen que presentar en su celular el carnet de vacuna y si está vacunado puede ingresar, si no tiene que estar en la vereda. Un ejemplo, ustedes ahora con la apertura, ¿cómo están en tu ciudad, en Texas? Ok. Bueno, Texas está muy
las máscaras, ya signs por todos lados, que se saquen las máscaras, que no las usen. Hay ciertos lugares que sí te las exigen, y hay ciertos lugares que no, que te miran como diciendo, me necesito la máscara, y te miran como diciendo, no, ¿de qué me estás hablando? Son lugares muy alejados, acá hay muchos pueblitos así muy chiquititos, y en esos lugares no, casi nadie lleva máscaras, y hay lugares que vos vas y que son muy concurridos, y hay gente que opta por máscaras y gente que no opta por máscaras, pero tampoco te dicen nada. Pero esto es Texas. Florida creo que ahora estaba también abriéndose un poco más al sacarse las máscaras, porque también son lugares más conservadores, ¿no? Acá se rige mucho también el tema de los estados, que son los estados más conservadores y los estados más liberales. Entonces yo te estoy hablando de 2 estados que son más conservadores. Los estados más conservadores se negaron a cerrar sus puertas, se negaron a salirse de la habitualidad de lo que es el día a día del trabajo y todo eso, y abrieron más negocios, abrieron más, y también el otro día estaba escuchando una estadística de que los estados que más abrieron son los que la economía está muchísimo mejor que los estados que fueron cerrados. Sí, eso es casi como una regla general, se ve en muchos países. Bueno, nosotros discutimos de país a país. Estamos terminando, pues se nos va el tiempo. ¿Querés, Okay. yo sé que vos sos de aquí del Valle, y si querés enviarle Sí. saludos a la familia. Claro, sí, a toda la familia, a todos los amigos que me conocen, y bueno, en general, a mi mamá, a mis hermanas, a todos les mando un beso gigante. Tengo amigos allá muy queridos, entonces sí, a todos. No quiero nombrar a uno porque si no me van a decir, a mí no me nombraste. No, Así que, eso sí, en general. son los compromisos que uno tiene. Carla, muchísimas gracias, muy amable, porque Ok. nos prestaste esta media hora para charlar, comentarnos cómo es el sistema de salud en tu estado, en el estado de Texas, y nosotros seguimos compartiendo eso, y más que nada discutiendo y comparando a ver cómo es eso, si la salud es tan igualitaria para todos en el mundo, y que uno va encontrando muchísimas diferencias. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, también por llamarme, por tenerme en cuenta, y a la orden cuando quieran. Bueno, Ok. muchísimas gracias. Bueno, Muy amable. chao, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Martín, para ir cerrando, ¿qué conclusiones sacamos hoy? No, volvemos a tener la misma sintonía de siempre, ¿no? Que los sistemas son todos distintos y que la problemática siempre es la misma. El concepto de Estados Unidos de su hostilidad referida a lo económico tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Que es lo que siempre se lo juzga. Y bueno, claramente el sistema sanitario te permite acceder y te da todas las facilidades, pero alguien lo tiene que pagar. Lo pagarás en el transcurso de tu vida o lo pagarás en el momento. Y nada, el concepto de tener una cobertura es bastante, se viene acentuando en todos los lugares en los cuales tener un seguro de salud es claramente el camino que tiene todo el mundo. A mí me pareció muy bueno lo de los jubilados, el Medicare para las personas que hayan trabajado, y como para que dice la igualdad. Sí, ¿no? incluso es un beneficio, o sea, el concepto, si uno piensa el PAMI de Argentina, el concepto es el mismo, pero bueno, está un poquito transversado por las cuestiones de la política, y la realidad es que sí, que el concepto de que tenga que haber una cobertura superadora en la última etapa de tu vida debería ser así. Se ve que en Estados Unidos está muy bien desarrollado, y también se está viendo en algunos lugares que hay un trabajo bastante intenso con la prevención, ¿no? Lo cual es algo que está probado y verificado que en muchos países de que es el camino para tratar de mitigar los gastos. Pero bueno, a nosotros nos cuesta un poquito acá en... Uno tiene que pensar desde nuestro punto de vista que la prevención es inversión. ¿Sí? Si nosotros tenemos, es decir, está demostrado, hay países como Costa Rica donde se basan con un sistema de prevención muy sencillo, bajo costo, y que el nombre mágico se llama agente sanitario.
Bueno, eso lo vamos a ir explorando con el correr de las semanas. Estamos llegando al final. La semana que viene tenemos un invitado de lujo, un neuquino, el doctor Luis Pianciola, que es el que se dedica, es bioquímico, se dedica a biología molecular, y fundamentalmente vamos a charlar de algunas cosas del laboratorio que se llaman PCR, tanto que se habla de esos temas, vamos a tratar de aclarar ese punto fundamental. Muchísimas gracias por estar ahí, Martín, Fabián Gutiérrez de los controles, y a ustedes. Nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.